Ya empezó a grabar, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí. Bueno, buenas noches, muchachos. Primero, pues, necesito la autorización de todos ustedes, pues, para que esto quede grabado. Yo autorizo. Gracias. Yo también autorizo. Yo igual, no hay problema. Listo. Bueno, para seguir, pues me gustaría que se presenten, que digan, pues, la carrera que estudian, en qué semestre van y qué materias han visto que les ayuden con la realización pues, de la entrevista que vamos a realizar. Bueno, hola, soy Giselle Mariana Céspedes Pulido, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar, voy en sexto semestre y puntualmente las materias que he visto son tres: Teoría de las Relaciones Internacionales, Sistema Internacional, y el semestre pasado vi una muy específica que se llama Política Exterior comparada y Política Latinoamericana comparada, entonces que van más al punto. Vale, Giselle, gracias. Vale, bueno, mi nombre es Laura Jimena Hernández Mora. Yo estoy estudiando también Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar. Estoy cursando cuarto semestre de esta carrera. Pues al ser la misma universidad y misma carrera, por ende hay materias son prácticamente las mismas, pero yo también considero que para la conversación que vamos a tener hoy es súper importante teoría de las relaciones internacionales, teoría del Estado y considero que teoría política. Vale, gracias, Laura. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez. Al igual que Laura, estoy en cuarto semestre y estamos cursando Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Y para centrarme en tres materias que son claves para desarrollar este tema, podría ser Teoría del Estado, Teoría de las Relaciones Internacionales y es también una que estoy cursando este semestre que sería en Sistemas Políticos Comparados. Vale, gracias, Juan Felipe. Listo, entonces, pues para dar apertura, mi compañero va a dar como un poco de la contextualización del tema que vamos a desarrollar a través de la entrevista. Ok, buenas noches. La contextualización básicamente se centra en que en esta entrevista vamos a hablar sobre la situación política y democrática de Bolivia, ok, actualmente, ya que estamos especialmente en las fechas de las elecciones presidenciales desde el 2025. Básicamente nuestro objetivo con esto es reflexionar sobre cómo el país ha enfrentado los retos que le dejó la crisis del 2019. Básicamente tendremos en cuenta el papel de los movimientos sociales, la participación indígena y también cómo está en proceso eh, en la región latinoamericana. A partir de esto, queremos analizar si Bolivia ha logrado fortalecer su democracia o si todavía enfrenta desafíos en temas de la estabilidad y representación. Bueno, y para empezar la entrevista, pues para romper el hielo, me gustaría preguntarles, cuando ustedes escuchan hablar de Bolivia y pues de las próximas elecciones que se van a desarrollar, ¿qué ideas o qué preocupaciones se les viene a la mente sobre la situación política actual que se está viviendo allá? Bueno, creo que empiezo yo. Pues lo primero, preocupante, pues, o sea, si nos damos de cuenta, siempre en los periodos presidenciales en toda Latinoamérica sucede lo mismo. Entonces se va replicando lo que pasa en los países de alrededor. Entonces es preocupante porque las últimas elecciones en toda Latinoamérica siempre tienen como fraudes, siempre tienen corrupciones, siempre tienen, pues digamos que un poco de malestar en la sociedad. Y en el tema de la situación actual en Bolivia, pues digamos que hablando un poquito más de cercanía, tengo muchos amigos en Bolivia, ellos me explicaban que la gente no está contenta con nada, o sea, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de centro, puede ser de todas las aristas, e igual no están contentos con la situación electoral. Y el tema que hablábamos como puntualmente en una clase es el sistema electoral boliviano.
y de cómo este se liga directamente con el Congreso. Entonces, cuando se toman unas elecciones en un país como Bolivia, que es plurinacional, pues es preocupante porque el Congreso no tiene esa conexión electoral. Entonces, a lo que voy es que el sistema electoral, em, digamos que es igual que el Colombia, o sea, voto mayoritario, voto si es más del 50%, bueno, todo el tema, pero el Congreso es muy diverso, entonces, por más que gane o la izquierda o la derecha o el centro, nunca se va a tener como una mayoría exacta. Bueno, creo que continúo yo para responder. Voy a tomar dos conceptos muy importantes que dice Mariana, que a mí también me parecen muy importantes, para responderte a la hora en la que me preguntas qué preocupaciones se me vienen a mí cuando hablan de Bolivia. Entonces, por un concepto tan básico que suene, pero en realidad lo que genera todo este tipo de fragmentación política que tiene el país es básicamente la democracia tan inestable que tiene. La democracia no es algo que se cumpla solamente como concepto, sino que tiene unas raíces ejecutivas bastante fuertes, que es lo que genera todo este tipo de fragmentación en Bolivia. Entonces, cuando tú me preguntas qué preocupación tengo, se viene a la mente con este nombre en la conversación, pues obviamente es una preocupación profunda por todo el tema de la fragmentación política y social, porque es algo con lo que el país viene desde hace muchos años. Entonces, lamentablemente es algo que igual Mariana lo decía en Latinoamérica, es un patrón que se repite, y es algo que da la impresión de que básicamente las elecciones no son solo el ejercicio democrático, sino que también hay un proceso de legitimidad del sistema que no se está llevando a cabo. Entonces, obviamente hay un tipo de, ¿cómo decirlo?, de tensión entre todo lo que es el cambio que se quiere en el país y la continuidad de patrones dentro de este mismo. Entonces es lo que lleva a un patrón de caídas y de fragmentación constante. Entonces, por ejemplo, te hablo directamente del movimiento del socialismo, que es algo que tiene una presencia bastante dominante en el país, pero es algo que está bastante fragmentado. Es algo que no tiene fragmentación por ningún lado, pero sin embargo es algo que está en una constante en el país. Entonces, te puedo responder también desde, no sé, una visión de institucionalismo político. Y acá es cuando te digo que el problema no es el liderazgo en el país, sino que el verdadero problema en Bolivia es que las instituciones se debilitan mucho por un tema de personalismo, no por un tema de política propia como concepto. Entonces, en todo lo que acabo de decirte, te puedo decir que más que una estabilidad, el problema y la preocupación de Bolivia es la democracia tan fatigada que tienen y la democracia con ese afán de cumplir con la democracia como concepto, pero no en todo lo que implica una democracia para un buen país en realidad. Entonces, lo que se necesita en realidad es reconstruir todo el tema de la confianza y la pluralidad en el país, pero es algo que, como te digo, con una democracia tan fatigada, sencillamente no lo podemos llevar a cabo. Bueno, pero para continuar, yo creo que uno de los temas más preocupantes es la polarización tan fuerte que está manejando Latinoamérica, bueno, a nivel como en esfera, a nivel continente, y Bolivia no se escapa de eso. Hay que tener en cuenta que la plurinacional que Bolivia está manejando es uno de los temas más fuertes que tiene. Uno, porque la institucionalidad después de la crisis del 2019 perdió toda clase de credibilidad a nivel de tema electoral. Y dos, porque los movimientos sociales actualmente en Bolivia son movimientos bastante débiles. Y tal vez me voy a acercar un poco y voy a citar muchas de las clases que estoy viendo en sistemas políticos comparados, que dice que Latinoamérica está pasando una profunda crisis tal vez en el tema de gobernanza. Uno, porque los actores carismáticos y el populismo están tomando un auge bastante fuerte. Y dos, por la diversidad ideológica que se está manejando. Realmente las personas están, bueno, nosotros como electores y la comunidad latinoamericana se está basando más que todo en actores carismáticos, más que en ideas continuistas. ¿A qué me refiero con esto? Realmente al momento de votar por actores carismáticos, nosotros estamos cayendo y estamos pecando mucho en el hecho de que estamos, como dijo Laura en su momento, estamos fragmentando la democracia con esta clase de ideales. Bueno, también vuelvo y reitero, la preocupación más grande es el tema
la polarización tan grande que está manejando Bolivia y la falta de credibilidad en las instituciones, en específico en el sistema electoral, que después de lo que pasó en el 2019 perdió toda clase de credibilidad. Ok, gracias. Muy interesantes los puntos de vista. De hecho, es interesante cómo los tres llegan a complementarse sin haberse puesto de acuerdo en que la democracia en Bolivia es como solamente lo que decía Laura, es como el concepto más no la realización de aplicarlo. Y aprovechando de que los tres tocaron el tema sobre lo que es en sí la democracia y la legitimidad política en Bolivia, vamos a hacer aperturas a unas preguntas basadas en eso. Entonces, pues sabemos que durante la crisis política del 2019 en Bolivia surgieron interpretaciones opuestas, que algunos consideraban que era un golpe de Estado, otras personas consideraban que era una movilización ciudadana frente al presunto fraude electoral. ¿Ustedes cómo la interpretarían y qué implicaciones creen que tuvo para la legitimidad democrática del país? Bueno, ese es un problema porque, pues, o sea, ahí mismo la pregunta lo dice como si fue eh, una crisis, un golpe de Estado, una movilización ciudadana, entonces hay que tener varios aspectos en cuenta. Primero, o sea, la crisis del 2019 fue como un punto de quiebre en esa legitimidad democrática. Siempre pasa, ya lo hemos visto en Latinoamérica, como ha pasado acá en Colombia, como pasó en Venezuela, como pasó en Argentina. Entonces es una crisis de legitimidad por ambos lados. Como yo lo dije en el principio, o sea, los bolivianos con toda su situación no se sienten, digamos que, conformes con nada, absolutamente nada. Entonces estaban los que decían que era un golpe de Estado, que se necesitaba la movilización ciudadana. Entonces, por un lado, el gobierno de Evo Morales forzó esa continuidad, pese a que el referendo del 2019 le dijo que no, literalmente. Entonces, primero hubo como esas irregularidades por parte de Evo Morales y em, para el proceso electoral del año 2019. Entonces, primero está esa legitimidad de si él podía seguir religiéndose o no, y que aún así lo hizo. Y por el otro lado está la respuesta como institucional, que fue caótica, que fue como la presión social y esa intervención militar que también hubo, entonces quebró como esa, ¿cómo decirlo? Como esa cadena como constitucional y legitimidad de quién podía hacer algo y quién no podía hacer algo. Entonces, no fue ni un golpe, o sea, ni fue un golpe ni una revolución ciudadana en realidad, sino que fue algo como, digamos yo, una revolución ciudadana, ¿no? Sino como un movimiento y un llamado como a la preocupación de los ciudadanos. Entonces, dejó una herida profunda en la confianza del pueblo en las instituciones, que eso es muy grave si hablamos en términos políticos, que las personas dejen de confiar en su pueblo y en sus instituciones, digamos que va a generar una polarización, un miedo a quienes se iban a lanzar en las nuevas elecciones y se pierde el valor simbólico de, pues, de ese proceso electoral. Entonces, lo del 2019 nos recuerda que, como pasó en Venezuela, como pasó en Chile y como pasó en Argentina, cuando los gobiernos intentan como permanecer en el poder y las Fuerzas Armadas intervienen en la política, la democracia siempre va como a salir perdiendo. Entonces lo podemos ver en todos esos casos, que fue lo que pasó en Bolivia en el 2019. Sí, pues de hecho Mariana habla de cosas bastante importantes que también voy a tener en cuenta para la hora de responder. Y es que, bueno, hay algo que se le puede atribuir a todo lo denominado crisis política y demás, y es que la crisis del 2019 obviamente es algo clave porque es lo que en realidad revela las tensiones que tenía el sistema político en Bolivia en ese momento. Aprovecho que puedo hablar desde mi perspectiva. Mi opinión, personalmente, yo no lo interpreto como un golpe de Estado, yo lo interpreto más como una ruptura en todo lo que es el consenso democrático, donde el oficialismo y la oposición pues actúan desde lógicas de poder, obviamente son posiciones políticas, y no actúan desde una legitimidad institucional. Entonces, si bien hay momentos
que nos puede hacer denominar todo esto una movilización ciudadana ante el fraude. Em, como decía Mariana, es totalmente innegable que la salida de Evo Morales, pues al darse bajo presiones militares, em, vuelve el panorama mucho más complejo en el sentido de que va a alimentar ambas narrativas, tanto del golpe de Estado como de una movilización ciudadana. Son hechos que alimentan ambas narrativas de manera completa. Entonces, me permite también hablar desde un punto constructivista, que es algo en lo que hemos hecho mucho énfasis durante pues la carrera, y es que esto no va, o sea, la idea no es discutir en si esto fue un golpe de Estado o no lo fue. En realidad lo importante es analizar el porqué de ambas narrativas, el por qué algunos dicen que es una simple movilización y por qué algunos dicen que es un golpe de Estado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Em, que si bien está dividido en dos perspectivas bastante fuertes y bastante contrarias, por decirlo así, pues tenemos que analizar qué fue lo que hizo reforzar estas identidades políticas. Entonces, ¿qué pasa? Las implicaciones fueron muy profundas y más allá de saber si fue golpe o fue movilización, hay implicaciones bastante fuertes para el país y una de ellas básicamente es la desconfianza que hay hacia los procesos electorales y hay una debilitación de la democracia, lógicamente. Entonces empieza a polarizar el discurso político y la percepción y la presencia de las instituciones, pues es algo que se debilita bastante. Entonces, hay un conflicto también de manera legítima por todo lo que acabo de mencionar. Y pues muy a fondo, la crisis del 2019 no critica, no cuestiona a un gobierno, lo que hace es cuestionar la democracia de Bolivia y como lo he venido diciendo desde el principio, pues hay una crisis en democracia no por tema de concepto, sino por ejecución. Y esta crisis del 2019, pues eso es lo que nos permite saber analizar de mejor manera por qué ambas narrativas, qué es lo que las alimenta, qué es lo que hace a la gente decir que fue esta o que fue la otra. Entonces, obviamente hay una percepción de democracia de Bolivia bastante débil y creo que una de las razones, creo casi aseguro que una de las razones es básicamente la crisis del 2019. Bueno, por mi parte, yo creo que lo que pasó en Bolivia en el 2019 fue una crisis política muy profunda con ciertos rasgos muy importantes de golpe de Estado. No fue un golpe de Estado clásico donde los militares se toman el poder por la fuerza, pero hubo una presión bastante marcada y fuerte por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esto hizo que terminara que obligando prácticamente al presidente Evo Morales a renunciar y eso hizo que tuviera una ruptura bastante fuerte en el orden político y democrático, generando un vacío institucional bastante fuerte para los ciudadanos bolivianos. También asimismo, también defiendo la idea que es una crisis en la parte política porque hay una pérdida de la confianza en el sistema político. Si bien los miembros del sistema político están perdiendo la confianza en los que dirigen el mismo sistema electoral, mucha gente ya no creía en las instituciones, ni en las elecciones, ni siquiera en el ejecutivo que ellos mismos habían votado, lo que estaba causando una división en una división tanto interna y tanto política, lo que hizo que se saliera totalmente de control y terminando explotando esta crisis. Después de lo que pasó con la salida de Evo Morales, se instaló un gobierno interino, si no estoy mal, que fue cuestionado sobre la represión porque hubo protestas por parte de los miembros del sistema político boliviano porque después de estas protestas se agravó el tema de la polarización y dejó que el país estuviera en una situación mucho más frágil de lo que se encontraba. Realmente para mí en las próximas elecciones por parte de Bolivia, estos acontecimientos hace que se trastoque bastante el sistema político electoral en Bolivia. Entonces van a ser las sombras que dejó la salida de Evo Morales tras un golpe de Estado y tanto, pues no puedo decir golpe de Estado con todo el criterio del mundo, pero tras una crisis política con rasgos de golpe de Estado después de la salida de Evo Morales, yo creo que en las próximas elecciones se va a notar mucho esta crisis que se viene en el año 2019. Muchas gracias. Ok, ya enfatizando un poquito más en la crisis política del 2019, pues quería comentarles que uno de los sectores más importantes, así como que es Evo Morales, ¿qué tan determinante ha sido esta figura?
tanto Evo Morales aún no estando en el poder en la configuración del sistema político boliviano actual. Bueno, yo voy a hablar de algo muy importante que creo que es, o sea, no tanto voy a hablar como de directamente con Evo, sino que lo voy a comparar con muchos casos que pasan en Latinoamérica, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, Evo Morales es innegablemente una figura muy pública y muy importante en las elecciones, en la política y demás. Primero, algo que siempre he hablado, porque yo hago mucho activismo político y tomo muchas riendas de lo que es mi ideología política, pero llega a una conclusión haciendo política y es que, o sea, no a todo el mundo le sirve la ideología mía y no a todo el mundo le sirve la ideología que tiene Laura. Entonces hay que saber identificar que hay muchas personas que se pueden identificar con lo que hace y con lo que habla Evo Morales. Y no solo por eso se tiene que criticar, sino más bien entender qué es lo que causa su discurso para que la gente lo persiga. Entonces lo voy a comparar. En Latinoamérica tenemos figuras importantes como Evo Morales. Es, por ejemplo, en Colombia tenemos a Uribe y Petro. Siempre hemos escuchado de personajes muy importantes en la política y que se destacan. En Argentina tenemos a Perón. Todo el mundo lo conoce, dictador durante muchas décadas. Y también tenemos personas mucho más actuales que se van a perpetuar en la política de El Salvador como Nayib Bukele. Pero eso tiene una explicación teórica y es que pues hablando de Max Weber, él nos habla de una identidad carismática, que es como sí, una identidad carismática que nos habla que las personas usando un discurso populista se perpetúan en la mente y en la ideología de las personas. Entonces, Evo Morales puso a su favor esos discursos y digamos que atrajo mucha audiencia para él. Entonces, es innegable que él se va a quedar perpetuado en la política y en la configuración política de Bolivia por muchos años. Y también es lo que pasa si llega alguien nuevo a Bolivia que, digamos que haga un antes y un después, porque ese es el punto determinante para que los políticos sean permanentes digamos que en la escucha, en las noticias, en el Congreso y demás, es que tiene que haber un antes y un después. E innegablemente, pues Evo Morales hizo un antes y después en Bolivia, como por ejemplo pasó con Chávez en Venezuela. Entonces, Bolivia venía de una situación y llegó Evo Morales con un discurso muy bonito y cuando llega al poder, pues generó digamos que un gobierno posterior, digamos que a algunos les puede gustar y a otros no, pero entonces él puso los discursos a su favor. Bueno, pues creo que desde nuestra respuesta anterior nos adelantamos un poco a hablar de Evo Morales, pero pues es algo inevitable por obvias razones. Entonces voy a citar varias cosas que Mariana también mencionó. Estoy de acuerdo en varias de ellas. Y bueno, podemos decir que por cuestiones lógicas, Evo Morales pues es un actor político bastante determinante en todo lo que es Bolivia a nivel, a nivel general. Entonces, no solo por su trayectoria política, por decirlo así, sino porque él representa una identidad colectiva. Sea positiva o sea negativa, él representa una identidad colectiva y eso es algo totalmente innegable. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Quiero basarlo en que su figura se concentra mucho en una dimensión simbólica y es básicamente la de los sectores populares e indígenas que por mucho tiempo fueron marginados del poder. Entonces, aunque él formalmente no está en la presidencia, su influencia se mantiene mucho en el MAS y pues en la forma en el que el poder político se concibe en Bolivia. Entonces, Mariana mencionaba a Weber, que yo también lo voy a mencionar porque me parece súper oportuno para la conversación. Y básicamente su liderazgo se enmarca dentro de un tipo de autoridad bastante carismática que lo que hace es lograr movilizar afectos y lealtades más allá de lo que son las estructuras racionales dentro de la política. Entonces, cuando hablo de estructuras racionales, pues lo llevo a Estado, políticas, ramas del poder, Evo Morales como personaje, como figura política en general. Y pues esta centralidad obviamente tiene un costo. Todo lo que acabo de mencionar impide la renovación de liderazgos, nos va a llevar a un proceso de dificultad de transición hacia una democracia institucional y no tan personalista como lo vengo diciendo desde un inicio
Entonces, en este sentido, Evo Morales, si bien es un símbolo de inclusión, cuando digo símbolo de inclusión, lo digo desde la perspectiva que la ciudadanía de Bolivia lo da, no desde una perspectiva personal, pues obviamente esto también es reflejo de la dependencia política del país hacia figuras individuales. Mariana lo decía. Especialmente en Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar nombres y guiarnos sencillamente por el nombre y no por la política que hay detrás de esto. Ejemplo claro que Mariana también mencionó, Petro Uribe. Es algo sencillamente claro que nos relaciona muy bien con el tema y como lo digo, es lo que nos ha llevado a cometer un gran error y precisamente en Bolivia hay una dependencia política al político, no a la política que hay detrás de él, ni a lo que le está ofreciendo a la ciudadanía. Entonces, creo que en eso lo puedo concluir. Bueno, por mi lado, si me preguntan qué tan determinante ha sido la figura de Evo Morales en el sistema político boliviano, creo, y soy totalmente honesto con mi respuesta, que Evo Morales sigue siendo una figura muy importante en Bolivia, incluso después de ser sacado del poder, su paso en la presidencia tuvo que hacer que mucho de las partes del sistema político boliviano cambiara y dejó una huella bastante fuerte. Guiándome por un autor que vimos en Sistema Político, que se llama bueno, él escribió un libro que se llama El siglo del populismo, que lo escribió Pierre Rosalbón, si no estoy totalmente, si estoy en lo correcto. Y él dice que América Latina está pasando por una, bueno, por una época más o menos desde 1980 hasta los 2000, de un auge y unas olas de populismo. Entonces, mi comentario va que Evo Morales, representando gran parte del sector político y gran parte de los miembros del sistema político boliviano, dejó una huella innegable, tanto representando sectores indígenas, sectores populares, y para mucha gente sigue siendo un símbolo de inclusión. Y muchas de las personas que siguen apoyando a Evo Morales siguen viendo a Evo Morales como una figura de cambio. Si bien Evo Morales ya no gobierna, su influencia se nota pues, en todo lo que compone su partido, las decisiones del gobierno actual y hasta la misma oposición que muchas veces se define en relación a él, incluso las divisiones internas del mismo partido, muestran que su figura todavía pesa muchísimo en el sistema político, tanto en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara de Representantes. El nombre de Evo Morales es innegable en el sistema político boliviano. En pocas palabras, si me preguntan, Evo Morales marca una huella importante en la política boliviana, ya que no está a cargo, pero su presencia y sus ideas y su historia siguen influenciando en cómo se mueve el país políticamente. Vale, bueno, entonces después de esta pregunta y todo este contexto de figuras políticas como Evo Morales, Petro, Uribe, quiero que vayamos a la parte después de tanta tensión política que se ha vivido. ¿Sienten que Bolivia ha logrado y lograría volver a tener una democracia estable y creíble? Y como qué tipo como de ideas o qué tipo de prácticas tendrían que llevarse a cabo para que esto sea posible. Bueno, o sea, cuando hablamos de democracia, casi siempre, pues dependiendo desde qué mirada lo vean, pero cuando hablamos de democracia, hacemos referencia digamos que al ejercicio de votar y tener como elecciones libres. Pues de por sí de entrada sí, o sea, democracia tienen, pero estable y creíble es totalmente como aparte de cuando hablamos de democracia. Entonces, puede que tengan esas elecciones libres y demás, pero creíble no, porque lo que mencionábamos todo el tiempo es que cuando salen de una, no era una dictadura, pero era un gobierno y una ideología permanente, se tiene un problema y es que no confían en las instituciones. Entonces, creíble, no tanto. Y estable, tampoco, porque en este momento, si se ponen a ver cómo funciona la separación de poderes en Bolivia, no está la separación de poderes. Entonces, el Congreso tiene poder sobre lo judicial o el gobierno tiene, pues, digamos que poder dentro del Congreso. Entonces, no hay una democracia ni estable ni creíble. Entonces,
hay que, digamos que aprender un poquito a separar esos términos, que puede haber democracia, pero pueden haber democracias como la de Venezuela. No son legítimas, no son reales, no son creíbles, ni son confiables. Entonces pueden haber votaciones, como pasó en Venezuela, y pueden dar un resultado electoral que no es cierto. Y lo mismo puede pasar en Bolivia. Bueno, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con Mariana. Básicamente voy a retomar un poco de lo último que dijo y es que democracia hay, democracia como concepto y como ejercicio obviamente hay en Bolivia. ¿A qué voy? Cuando me preguntas si hay una democracia estable y creíble, yo también te voy a responder que no la hay. No es una democracia estable y creíble, es simplemente democracia. Entonces, ¿a qué lo llevaría yo? Yo considero que Bolivia lo que ha hecho es alcanzar una normalización democrática. Entonces, ¿a qué voy con este término de normalización democrática? Voy al sentido de que las instituciones funcionan formalmente de nuevo, hay elecciones, hay una relativa sí, funcionalidad de la democracia. Sin embargo, eso no significa que sea una democracia estable y creíble. No es una democracia sólida, no es plenamente creíble, la confianza en las instituciones está totalmente erosionada, el sistema político está polarizado entre las visiones del país y son visiones que son eh, creo que el paso del tiempo nos ha mostrado que son visiones que están totalmente irreconciliables. Entonces, me voy a permitir hablar un poco desde el institucionalismo liberal, que es un tema que hemos visto también bastante en la carrera y creo que va muy bien para responder esta pregunta. Y te puedo decir que desde la teoría del institucionalismo liberal, una democracia estable no solo requiere elecciones, necesita una independencia judicial, necesita garantías para la oposición, necesita canales efectivos de participación ciudadana y Bolivia no los tiene. Bolivia está en un proceso de reconstrucción que es algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué podemos percibir de Bolivia? Pues que básicamente es una democracia que cumple las formas, pero que está enfrentando desafíos en cuanto a lo que es legitimidad y representación. Entonces, en resumen, la democracia de Bolivia no es estable y no es una democracia creíble. Están en un proceso de normalización democrática, pero no lo podemos decir de manera tan abrupta que ya está todo totalmente normalizado. Está en un proceso y que al ser proceso no se sabe si se va a lograr o no se va a lograr. O sea, en este momento no podemos decir con certeza que es algo que sí se va a llevar a cabo. Entonces, creo que básicamente lo resumo en eso. Bueno, por mi parte, abrazando un poco la opinión de mis dos compañeras, yo también creo que Bolivia ha recuperado en parte su estabilidad, pero todavía no tiene una democracia completamente sólida. Y pues no es totalmente creíble, si bien las elecciones del 2020, donde Luis Arce ganó, ayudaron a calmar un poquito la tensión y el clima político que se estaba manejando, ya que de cierta forma pudo devolver cierta confianza por el voto, pero las divisiones políticas siguen siendo muy profundas. En parte, para que exista una democracia sólida, necesita existir una cultura política que abrace esa misma democracia. Hay países que nunca han vivido una democracia y su cultura política siempre ha estado abrazada a totalitarismos. Eso por un lado. Por otro lado, la polarización y la desconfianza hacia las instituciones, los conflictos internos y externos que estaba manejando Bolivia en su gobierno, hicieron que las tensiones por parte de los partidos políticos se agrandaron muchísimo más y la participación democrática cogiera bastante y se trastocara. Por otro lado, también siguiendo a un autor que se llama David Easton y siguiendo su cuadro de cómo funciona su cuadro de la teoría sistémica, apoyando en cómo funciona el sistema político y cómo está ese feedback entre el ejecutivo y como nosotros como miembros del sistema político, si bien hay cierta estabilidad, pero el feedback, o sea, la retroalimentación que hay por parte del ejecutivo y por parte de los miembros del sistema político es algo que nos está dando al 100%. Uno, por lo que ya mencioné antes, por la cultura política que, no sea, que se está manejando, que se está tratando de normalizar realmente una democracia sólida. Y dos, porque después de lo que pasó en el 2019 la institucionalidad flaqueó bastante. Entonces, si resumiendo un poco mi idea, Bolivia avanzó en temas de estabilidad, pero su democracia todavía enfrenta muchísimos desafíos, como el fortalecimiento de las instituciones,
garantizar una independencia en el tema de la justicia, ya que como mencionaba mi compañera, hay una cohabitación en las ramas y la división de poderes. Y sobre todo hay que reconstruir la confianza entre los ciudadanos y el Estado. Ok, ok, interesante respuesta respecto al tema de las tensiones políticas que enfrenta Bolivia actualmente. También tengamos en cuenta que Bolivia no solo enfrenta internos desafíos, sino que también la mirada constante de la comunidad internacional. La siguiente pregunta consta de que ¿cómo creen ustedes que los actores externos como que eh, la organización de los Estados americanos y la ONU influyen en los procesos políticos del país? Bueno, yo creo que todos estudiamos lo mismo carrera, o sea, en la misma universidad y hablamos muchísimo de estas instituciones y siempre estamos hablando como yo creo que muchos de los que empezamos a estudiar este tipo de carreras es porque nos gustan las instituciones como la ONU y demás, pero cuando yo entré a estudiar, pues entendí muchas cosas, ¿no? Entonces, los organismos multilaterales actúan en varios niveles. Bueno, tres. Yo los definiría en tres. Primero es como observación. Esa observación y verificación técnica, como las misiones de observación electoral, digamos, para poner un ejemplo, para que ustedes entiendan, cuando pasó los paros acá en Colombia, la ONU envió gente para observar acá en Colombia. Lo mismo pasaba en Bolivia. También hacen informes sobre derechos humanos. eh, digamos que no son como tan precisos estos informes. También está como segunda instancia, como esa presión diplomática y normación. Cuando todos esos 193 países hacen parte de la ONU, tienen esa presión diplomática de que si no acatan esas reformas, esas declaraciones que dictan instituciones como la OEA y la ONU, sienten esa presión diplomática y hay países que incluso le pueden decir como usted no cumplió, yo no le voy a ayudar, como es el caso de temas como certificación estadounidense. Y también está el tema de la como de proveer la provisión de asistencia técnica humanitaria. Pues en Bolivia no ha sido tan específico porque no han hecho tantas misiones, o bueno, no han hecho misiones de paz como enviar cascos azules y demás. Entonces, eso como el punto contextual de las organizaciones multilaterales. En Bolivia, esto se hizo visible en el 2019 con esa crisis cuando la OEA envió un informe sobre la integridad del proceso electoral, que tuvo como los efectos políticos y generó debates incluso en el Congreso sobre la legitimidad y la crisis. Bueno, y por otro lado también tenemos la ONU y agencias como la UNDP, la Unidad Nacional de Desarrollo, Derechos Humanos, observatorios y demás, que intervienen con informes y recomendaciones sobre justicia, derecho y gobernanza. Em, Estas organizaciones claramente condicionan las percepciones internacionales y pueden inclinar la conducta de actores internos. Entonces, que el gobierno, la oposición, la justicia pueden tomar decisiones respecto a lo que digan estas organizaciones y estos actores externos. Estas intervenciones no son neutras en realidad, pueden legitimar protestas como lo que pasa en Venezuela, la ONU y demás como que apoya esa revolución contra una dictadura y demás, también condicionan la ayuda o alimentan narrativas internas. Em, en lo personal, yo siempre he dicho que la ONU y la OEA son como una entidad más de consultoría, porque al fin y al cabo ellos no tienen algo que se llama el poder coercitivo. Ellos tienen sus cascos azules, que son sus militares, que en gran parte son de Estados Unidos, porque Estados Unidos da casi que todo el dinero, por ejemplo, de la ONU. Y el caso es que, o sea, el poder coercitivo no lo tienen y no pueden ejercer presión, digamos que física sobre los estados. Entonces es más una consultoría, porque si Bolivia dice como yo no quiero, digamos que atender lo que me dice la OEA o la ONU, pues no lo cumple. Y no tienen manera de decirle como, venga, no lo haga. O sea, hágalo, cúmplalo y demás. No tienen ese poder para hacerlo. Entonces, claro que influyen de manera de cómo lo tomen, desde la manera en que lo tomen los estados, si acatar o no acatar. Vale.
Siento que mi respuesta es más para complementar lo que dijo Mariana, porque básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. ¿Y cómo lo tomaría yo? Me estás preguntando por unos actores internacionales específicos que son la ONU y la OEA. Entonces, desafortunadamente, estas organizaciones, estos actores externos, se les ve una implicación problemática en algunos casos. En realidad, su función es desempeñar un papel positivo en los países. Desafortunadamente, también se puede ver como algo problemático. Entonces, desde esta afirmación ya te estoy diciendo que sí hay una intervención y sí influyen en los procesos del país, sea desde una perspectiva personal del ciudadano, de los gobiernos, del Estado, sea negativa o sea positiva, ya eso significa que está influyendo en el proceso político del país. Entonces me voy a guiar mucho para darte respuesta a esta pregunta del liberalismo institucional, que creo que va supremamente acorde para responderte. Y creo que estas organizaciones son necesarias. Son organizaciones que son netamente necesarias. Por ejemplo, te lo voy a decir para procesos de transparencia electoral y derechos humanos. Sin embargo, en el caso de Bolivia, te puedo decir que la intervención de la OEA en el 2019 genera mucha controversia porque, como Mariana lo decía, se presenta un informe sobre el fraude, pero es un informe que es percibido por ellos, por algunos sectores, como un factor que lo único que hace es legitimar la ruptura del orden democrático. Entonces es un informe que causa mucha controversia, por ende lo ven como algo problemático, pero ya con esta perspectiva que te estoy diciendo, ya hay una influencia en el país de este actor externo. Entonces, sea positiva o sea negativa, ya la influencia está. Entonces, en este sentido, la influencia externa puede fortalecer, lo veo yo, fortalece la democracia cuando hay una neutralidad. Entonces, si hay neutralidad, hay un fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, cuando es visto como una influencia en forma de presión, en forma de injerencia, cuando los intereses políticos o los intereses regionales se están imponiendo sobre el principio de soberanía que se debe tener en cuenta, em, pues en este caso Bolivia, como muchos países latinoamericanos, se va a enfrentar al dilema de si debe aceptar la cooperación internacional o si preserva la autonomía de sus decisiones internas. Entonces, en palabras más cotidianas, por decirlo así, te puedo decir que es un tema de simple ego, no es de absolutamente nada más, porque vuelvo y digo, es un tema en el que se dice, bueno, aceptamos la cooperación internacional, aceptamos los procesos de los actores externos, aceptamos todas estas condiciones o voy a preservar la autonomía de las decisiones internas que yo estoy tomando sin importar lo que conlleve eso en el país. Entonces, lo resumo yo como en un tema de ego, pero sí hay influencia directa. Influencia directa hay desde todas las perspectivas posibles. Bueno, por mi parte, quiero comenzar diciendo que para ser parte de organizaciones internacionales como es la OEA y la ONU, hay que ser parte de su soberanía y en parte para ser parte de la soberanía, hay que ser parte de las decisiones importantes políticas. Entonces, si a mí me preguntan si tienen influencia, claro que tienen influencia. Es más, como lo mencionaron anteriormente una de mis compañeras, en los momentos de crisis, la OEA ha estado muy presente en las elecciones como veedores, pero a diferencia de la ONU, la OEA no es un poder inherente, es decir, que no tiene, o sea, no puede tener la capacidad de tener un poder coercitivo con los países, a diferencia de la ONU con su Consejo de Seguridad, porque la ONU sí puede tener medidas coercitivas como en bueno, su Consejo de Seguridad puede hacer bloqueos comerciales, puede hacer bloqueos incluso al país en temas económicos, en temas de armamento, en temas de ayudas, entonces son bloqueos que puedan llegar a afectar, bueno, incluso en temas económicos, cuando el país tiene una agenda bastante pesada y para también defender los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, al momento de quitar esos bienes económicos, sí podría ser una medida coercitiva. Eso por un lado, ya teniendo en cuenta que para ser parte de una organización internacional hay que cederse parte de la soberanía y con ello parte de las decisiones importantes, si me preguntan a mí, la OEA y la ONU sí tienen una influencia gigante en la hora de tomar de las decisiones de los países que son miembros de estas mismas. Eh, por ejemplo, la OEA sí tuvo una influencia importante
en la hora de decir cómo fueron y qué tan transparentes fueron las elecciones en el año 2019, porque evidentemente sí señalaron irregularidades y tuvo un gran impacto político cuando lo vieron y pues básicamente para mí y muchos de mis compañeros y diferentes académicos sí defienden que las instituciones a las organizaciones internacionales, perdón, podrían cuidar la democracia y sí son un gran elemento para poder cuidar esta misma. Eh, yo creo que en general ambos organismos influyen bastante, aunque generan opiniones divididas, como pues, por ejemplo, menciona mi compañera Laura que para algunos las organizaciones internacionales podrían afectar la soberanía y para otros podrían ser una gran herramienta para poder aplicarla incluso. Bueno, de verdad, muchas gracias. Y pues ahora yendo un poco más como a términos relacionados con su carrera, eh, quiero saber desde la teoría de las relaciones internacionales cómo se puede interpretar el equilibrio entre soberanía nacional y presión internacional en los momentos de crisis política. Bueno, acá pasa algo chistoso porque yo creo que todos tres vamos a hablar como de las mismas teorías. En realidad son, pues vamos, o sea, se hablan de tres, como el realismo, el institucionalismo liberal y el constructivismo. Hay que hablar de algo muy importante, un concepto, y es que, o sea, para mí hay un equilibrio perfecto. O sea, en lo personal, si yo algún día tengo que dirigir un país, yo siento que esa soberanía nacional no se va a perder por la cooperación. O sea, no desaparece por la cooperación o por la consultoría externa de la presión internacional que pueden ejercer algunos países. Digamos que más allá de desaparecer soberanía, yo creo que se redefine una red. Entonces, desde la teoría de las relaciones internacionales, hay un equilibrio, pues depende de donde tú lo veas, ¿no? Porque si tú eres realista no lo vas a ver bien, si tú eres institucionalista, pues tampoco mucho, y constructivista, digamos que está en un punto medio. Entonces, el equilibrio entre soberanía y esa presión internacional se entiende como, ¿cómo decirlo? Como una negociación constante. Por un lado, el realismo, yo siento que estoy un poquito más al lado del realismo, diría que toda intervención externa amenaza la autonomía del Estado. ¿Por qué? Porque los diferentes países se pueden inmiscuir en los asuntos, digamos, internos del país. Pero digamos, cuando hablamos de una crisis como la que es de Bolivia, pues hablamos un poquito ya más como hacia el lado del institucionalismo liberal. Entonces, que hace referencia como a ceder esa parte de soberanía que tienen los gobiernos para fortalecer esa legitimidad democrática. Entonces, por ejemplo, permitir que la OEA sea veedor en las elecciones, permitir que la ONU venga y digamos que nos ayude a tomar decisiones. Y está el constructivismo que nos recuerda que los estados actúan según como legalistas, según las normas que comparten. Por ejemplo, en América Latina, la defensa de la democracia ya es un principio regional. En el caso de Bolivia específicamente y con todo el tema de las crisis, la tensión no solo fue como política, sino simbólica. Aceptar la auditoría de la OEA en el 2019, yo creo que fue un poquito, como lo que decía Laura, como un golpe al ego, ya que implicaba abrir ese debate entre la injerencia y la transparencia, que es importante hablar cuando hay ese equilibrio entre legitimidad o, bueno, soberanía y todo el tema de la negociación constante y la presión internacional, es importante redefinir esos conceptos de injerencia y transparencia. Si ustedes lo ven como injerencia, pues lo van a ver malo. Si el gobierno lo toma como injerencia, lo van a ver malos los ciudadanos. Pero si lo toman como una transparencia, como de un ejercicio práctico para, digamos que darle seguridad a los ciudadanos, pues yo creo que va a haber un equilibrio bueno entre esa soberanía y la presión internacional. Entonces, pues al final esa soberanía no se mide por aislarse del mundo, sino como por la capacidad y sí, como el carácter de decidir libremente dentro de un marco normativo comparado. En una clase de política exterior latinoamericana nos explicaban mucho que en realidad esto es muy común. Hay algo que se llaman los consejos de los ministros de Relaciones Internacionales, que vienen a ser los cancilleres, digamos, de la CELAC. Ellos se reúnen para hablar todo el tema de
cómo manejar la región. Y a mí, yo siento que desde que empecé la carrera, a mí me ha gustado mucho algo que se llama la Carta Jamaica, que es de Simón Bolívar, que habla que todos los países en Latinoamérica tenían que tener como un mismo, digamos que, destino. Y esto se ha visto práctico. Es como esta consultoría entre países, como de, venga, ¿qué hacemos tanto internamente como en la región para mantener un equilibrio entre soberanía y presión internacional? Bueno, cuando tú me preguntas por soberanía nacional y la presión internacional, yo considero que este equilibrio es básicamente uno de los dilemas más clásicos que ha tenido las relaciones internacionales a lo largo de los años. Entonces, voy a hablar de dos teorías en específico, voy a hablar del realismo y del constructivismo de manera muy breve. Entonces, desde el realismo, pues la soberanía es un principio que es totalmente innegociable. Cuando te hablo de soberanía desde el realismo, desde una teoría realista, te estoy hablando de que cada estado debe proteger su autonomía frente a cual sea la presión externa. Es algo que se debe proteger. Sin embargo, si te hablo desde corrientes más recientes como el constructivismo, pues te hablo de que sostener la soberanía no es un concepto fijo, sino que es algo que se va a redefinir constantemente en función de las normas y de la legitimidad internacional. Entonces, en momentos de crisis política, como la que vive Bolivia, te puedo decir que ese equilibrio se vuelve algo delicado, en el sentido de que la presión internacional puede servir para defender la democracia o derechos humanos, pero también se puede interpretar como una forma de intervención. Entonces, vuelvo al mismo dilema que mencionaba en la pregunta anterior, y es que todo va desde la perspectiva en la que tú decidas verlo. Si tú decides ver que la presión internacional es para defender la democracia y para defender los derechos humanos, obviamente vas a notar que el equilibrio se cumple, que es la pregunta principal, y que el proceso de crisis política se va a ver sostenido con base a eso. Pero si tú ves que la presión internacional se interpreta como una intervención, pues como lo dice su palabra, no lo vas a ver como algo positivo, sino que lo vas a ver como algo de un poco de, ¿cómo decirlo?, de invasión a lo que tú consideras tuyo. Entonces, en última instancia, el desafío para países como Bolivia es mantener su soberanía sin aislarse del sistema internacional. Hablando también del equilibrio por el que me estás preguntando, que es algo complejo, claro que lo es, porque como lo dije anteriormente, la intervención de la OEA es algo parecido a a la presión internacional en esta pregunta en específico, y es que básicamente lo van a ver como una forma de intervención y no como una forma de ayuda. Para el país y para poder sostener un poco la crisis que se está llevando. Entonces, ¿qué pasa? Como lo que buscan es mantener su soberanía sin aislarse del sistema internacional, pues lo que se busca es que se reconozca que la legitimidad interna depende del reconocimiento externo. Sin embargo, pues eso ya va un poco más tanto a percepción personal como a procesos políticos llevados en Bolivia. Y te digo que es algo que obviamente no se está reconociendo, no se está reconociendo una legitimidad y no se está reconociendo una soberanía nacional por el mismo, como lo dije anteriormente, como lo volvió a mencionar Mariana, y es que es un golpe al ego al que no se quiere ceder, es algo a lo que no se quiere dar el primer paso, porque es simplemente un proceso en el que tus intereses personales no se van a ver sobrepuestos, entonces te vas a ver debilitado de cierta manera. Entonces, creo que esto resume muy bien como lo que trato de decirte y pues tocando estas dos teorías que me parecen que son las más importantes para responder esta pregunta, la teoría realista y la del constructivismo. Entonces, te lo puedo dejar desde esa perspectiva, dándote también un poco de mi opinión personal frente a lo que es el equilibrio entre la soberanía y la presión internacional. Bueno, por mi lado, respondiendo, bueno, esa pregunta sobre cómo se puede entender el equilibrio y el tema de la soberanía nacional, realmente se podría entender como que es una relación de una tensión constante. Si bien la soberanía la da cada país y el derecho de poder decidirla da cada país, sin que otros se metan, realmente cuando tú eres parte de una institución internacional, tienes que acatar las órdenes de las instituciones internacionales porque por algo eres parte de dichas instituciones.
Realmente cuando hay una crisis política, cuando hay violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional suele tener una intervención o presionar para que haya soluciones. Realmente, como lo mencioné antes, hay medidas coercitivas que podrían afectar al mismo país que se abrazó a dichas instituciones internacionales. Bueno, también abrazándome a diferentes teorías, porque las relaciones internacionales tienen muchas teorías y hay muchas mixturas entre ellas mismas. Voy a abrazar al realismo y al liberalismo, que son para mí una de las más clásicas, y las más clásicas de hecho es que realmente el realismo defiende la soberanía y está en contra de la intervención, mientras que el liberalismo apoya las instituciones, cree que los organismos internacionales pueden ser de ayuda y pueden mantener una democracia y una estabilidad. Para muchos compañeros míos y diferentes académicos puede existir una mixtura entre estas dos teorías que puede ser un realismo liberalizado, por decirlo así, que defiende su soberanía, que defiende sus ideales como país y su identidad nacional, pero también utilizan la comunidad internacional y las instituciones internacionales como una ayuda para poder aplicar esta misma soberanía y este control interno e internacional. Yo creo que realmente en el fondo el equilibrio depende de cómo se vea esta dicha intervención. Muchos lo pueden ver como una clase de ayuda bastante fuerte para fortalecer la democracia del país y otros muchos lo ven como una imposición que puede generar rechazo y afectar la soberanía. Vale, es algo que me queda claro. Gracias por todos los términos. La verdad, no tenía bastante conocimiento y no lo había visto desde el punto de vista como lo ven ustedes, que son los que estudian esta carrera. Y pues ya cerrando un poco esto, quiero que pasemos ahora a hablar sobre la representación política. Entonces, quiero preguntarles, bueno, empecemos como que Bolivia se define como un estado plurinacional, pero sigue funcionando con estructuras de estado moderno occidental. ¿Hasta qué punto es posible combinar ambos modelos sin que uno debilite al otro? Bueno, yo voy a ser súper sincera, yo sobre el tema de, digamos, el tema de la plurinacionalidad no lo entiendo muy bien, nos la han explicado muchas veces, pero digamos que es un tema supremamente complicado para mí en lo personal. Pero cuando decimos que Bolivia es un estado plurinacional, hablamos de que es un proyecto político que busca reconocer esa diversidad cultural, étnica y lingüística del país como dentro de una misma estructura estatal. Eso pasa también en Colombia, solo que nosotros no nos denominamos plurinacional, pero nosotros reconocemos la diversidad cultural y de las etnias que tenemos acá en Colombia. A la vez, en Bolivia sigue funcionando bajo las formas institucionales del Estado moderno occidental, que se refiere un poquito más, digamos, yo lo tomo el Estado moderno occidental como desde Max Weber. Entonces está la división de poderes, la administración burocrática y el sistema de partidos y elecciones. La pregunta yo siento que no es si se pueden coexistir, sino cómo logran que se complementen sin que uno borre al otro, porque, o sea, no es que coexistan, sino que esa, digamos que reconocimiento de diversidad está dentro de esa institucionalismo del Estado moderno. Entonces, si lo vemos desde una mirada teórica, el Estado moderno debe ver se basa en todo lo legalista, esa autoridad en una estructura jerárquica como que el presidente, el jefe de gabinete, los ministros, el Congreso y demás. Esa es como la estructura jerárquica. En cambio, en un modelo plurinacional, lo que buscamos es como esa horizontalidad, como esa representación comunitaria y el reconocimiento de sistemas jurídicos propios. Lo que pasa en las etnias. Entonces son lógicas distintas, lo diría yo, porque en realidad el tema un Estado plurinacional no es que sea como una estructura, bueno, no es que sea como un modelo político en lo personal. Entonces, son lógicas distintas porque una centraliza el poder en una persona y de forma hacia abajo. Y el otro trata como de distribuir un poquito más como político, no es político, sino como de cultura. Entonces, en teoría, ambos pueden coexistir claramente.
si miren pues a Bolivia, es el claro ejemplo y uno de los pocos países que tiene eso. Entonces es si el Estado logra transitar de la uniformidad a la interculturalidad. Es decir, si deja de ver la diversidad como una excepción a la regla, sino que la integra en el corazón de sus instituciones. Porque es lo que pasa, que siento que es lo que pasa acá en Colombia, es que hacen que esa diversidad se vea como una excepción a la regla. Entonces, por ejemplo, si necesitan juzgar a un cacique, no lo pueden hacer porque respetan mucho esa diversidad y demás, sino que Bolivia lo que busca es integrar en sus instituciones toda esa diversidad y entenderlos, pero también poner esos límites. Pero pues eso como de forma teórica, ¿no? Porque en la práctica pues está el riesgo de que ese discurso plurinacional, como darle, digamos que dignidad a esos etnias o esas culturas, solo quedan, puedes quedar solo en lo simbólico y en el discurso, mientras que las estructuras occidentales deciden cómo hacerlo y cómo no. Entonces, creo que el desafío de Bolivia no es abandonar el modelo moderno o abandonar lo plurinacional, sino cómo hacer como un sistema mixto y transformarlo desde adentro. Entonces, está incorporar formas de autoridad diferente, justicia y representación indígena. Digamos, pueden tomar procesos como el de Estados Unidos que dependiendo al estado en el que están, juzgan. Entonces pueden hacer lo mismo como con las etnias, dependiendo de la etnia en la que están, pueden juzgar judicialmente. Em, y bueno, sí, entre otras palabras, para no alargar, es que no se trata de reemplazar un modelo por otro, sino como de redefinir el estado desde esa diversidad que le quieren dar en Bolivia. Bueno, yo entiendo mucho a Mariana cuando dice que este término de plurinacionalismo es un poco complejo de entender y lo digo porque desde mi perspectiva, yo la idea del Estado plurinacional la veo como un experimento político. Entonces, la idea del Estado plurinacional bolivariano es un experimento político muy interesante en el sentido de que busca la reconciliación de las estructuras del Estado moderno con los temas de diversidad cultural y étnica del país. Entonces, en teoría, son modelos que obviamente pueden coexistir si se logra una articulación correcta y real entre lo que son los sistemas normativos indígenas y las instituciones republicanas. Pero volvemos al problema que siempre hemos dicho específico en Bolivia y es que en la práctica esto es una combinación más simbólica que estructural. Es algo más de palabras que de hechos, es algo que en realidad es lo que yo uso para reforzar mi idea de que es un simple experimento político porque en realidad yo y a nivel político no noto una posible combinación de manera en la que no se debilite el otro. Entonces, desde el poscolonialismo, el proyecto plurinacional lo que busca es romper el legado eurocéntrico del Estado-nación. Sin embargo, pues sigue operando dentro de una lógica burocrática occidental y el desafío es que todo este término de plurinacionalidad no se quede en el discurso, sino que en realidad se refleje. Y la principal manera en la que se puede ver reflejado es en la distribución del poder. Entonces, en la toma de decisiones, en la distribución del poder, en la participación real de las comunidades, no en mencionar una comunidad, sino en de verdad evidenciar la participación política de esta, es lo que en realidad demuestra la distribución del poder. Sin embargo, sí, que es lo que lastimosamente se está logrando, es que se está corriendo el riesgo de que se convierta en un emblema de identidad, pero no en una capacidad transformadora. Y yo en realidad lo noto más como no un riesgo, sino como en una triste realidad que está teniendo Bolivia, y es que en realidad no hay una estructura moderna, por decirlo, sino que hay simplemente un hecho de palabreo y un hecho de simbolismo en el que en realidad solo hay un emblema de identidad y no está la capacidad transformadora dentro del país, dentro de sus estructuras, dentro del Estado, dentro del gobierno, dentro de sus representantes. Entonces, si tú me preguntas hasta qué punto es posible combinar ambos modelos sin que uno debilite el otro, es totalmente posible hasta su punto más alto. Sin embargo, es un proceso más de, en palabras súper informales, es un proceso más de querer hacerlo que de que en realidad funcione o no.
Bueno, por mi lado, bueno, voy a seguir y me voy a guiar un poco por mis dogmas y mis ideologías. Yo estoy totalmente en contra de cualquier movimiento indígena que pueda existir. Realmente, yo siento que si acuñar un modelo a un país, el modelo plurinacional, me parece más que todo ineficiente, no tiene mucha representación. Si realmente la población indígena dentro de Bolivia quiere tener una representación fuerte, se tiene que hacer por medio de la democracia, por medio de representación, bueno, de las mismas diferentes etnias, más que allá de acuñar y abrazar un modelo, pues un modelo plurinacional. Y respondiendo la pregunta que si es posible poder combinarlos, yo creo que sí es posible, pero requiere mucho equilibrio. Realmente el modelo plurinacional, como mencionaron mis compañeras anteriormente, busca reconocer la diversidad, los derechos de los pueblos indígenas, mientras que el Estado moderno tiene, bueno, estructuras muchísimo más rígidas, tanto en la centralidad del poder y las ideas tan centralizadas que este mismo tiene. Si se logra que ambos respeten como sus diferentes límites, puede complementarse bastante bien, pero teniendo en cuenta la historia de los pueblos indígenas y el modelo, bueno, la idea plurinacional que ellos tienen, no creo que funcione de a mucho, pero realmente para mí y para muchos de los, bueno, de las personas que analizan esta, bueno, la cohabitación de estos dos modelos, el problema aparece cuando uno intenta sobreponerse por encima del otro. Si el Estado ignora las culturas indígenas, pierde legitimidad. Pero si la autonomía de estas mismas bueno, si las autonomías de estas mismas culturas indígenas, podría decirse que se está debilitando la unidad del país. Entonces, todo depende de encontrar realmente un punto medio para que pueda haber un respeto al diálogo y una participación realmente activa dentro de ambas fracciones. Ok, primero que nada, quiero agradecerle a los tres, pues, por darnos una introducción, darnos un pequeño contexto, pues, respecto al Estado plurinacional. La siguiente pregunta es más que todo en el ámbito empático, en donde les vamos a hacer la pregunta que dice que qué papel tienen los jóvenes y los movimientos sociales en el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia en Bolivia. Le voy a hablar un poquito más desde la experiencia personal. Ahorita, pues Colombia también está en, digamos que en periodo de elecciones, ¿no? Yo hace alrededor de un año trabajo en equipos de jóvenes para una campaña presidencial. Entonces, pues siento que tenemos, que los jóvenes, así como en Colombia, me he dado cuenta, siento que tienen una gran responsabilidad y es la de yo lo llamo de la transformación política digital. Entonces, ¿qué he hecho yo desde mi trabajo en jóvenes en política? Pues buscar todo, digitalizarlo, hacer que los jóvenes se acerquen a la política de manera digital. Entonces, a nosotros obviamente no nos va a gustar estar 1000 horas en conferencias escuchando a políticos que nos prometan esto y lo otro, sino que nos gusta como ver un resumen de un minuto en TikTok. Entonces, digamos que esa es la responsabilidad que tienen los jóvenes en Bolivia para que, digamos que defiendan esa democracia, pero que hagan que a los jóvenes les guste. Digamos, no sé cómo funciona muy bien en Bolivia, la verdad, en ese sentido, pero digamos que en Colombia se mueve mucho el voto juvenil. Ahorita se ha visto una transformación del voto juvenil muy grande, entonces pues yo creo que hay que hacer un consejo de ellos, es una transformación política a lo digital desde la experiencia que yo he tenido. Listo. Bueno, si tú me preguntas por el papel de los jóvenes y los movimientos sociales, yo nunca lo voy a ver como un debilitamiento. Para mí los movimientos sociales y para mí el papel de los jóvenes siempre van a ser fortalecimiento y en el caso en el que se lleguen a notar como un debilitamiento es por el uso que tienen, ¿cómo decírtelo? Por el papel, como el aprovechamiento que tienen los partidos políticos sobre los jóvenes, más no porque el movimiento sea algo negativo. Entonces, como te digo, eh, estos dos términos que tú me mencionas jamás va a ser debilitamiento desde mi perspectiva, y es que básicamente los jóvenes y los movimientos sociales son actores esenciales en cualquier democracia.
tanto en Bolivia como en Colombia, como en Brasil, como en Estados Unidos, en cualquier democracia van a ser supremamente esenciales. Y en Bolivia han tenido, pues hablando de este caso específico, un papel bastante decisivo. Entonces, jamás lo vería como un debilitamiento. Entonces, por un lado, son los jóvenes básicamente los que impulsan la renovación política. Entonces, como lo decía Mariana, el tema de las redes sociales, el tema de estas cosas que han tenido, por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro en las elecciones pasadas y fue Rodolfo Hernández, y es algo que es totalmente indiscutible, y es que su ascenso en términos de política fue gracias al gran uso de las redes sociales que tuvo durante su campaña. Entonces, son los jóvenes los que básicamente impulsan la renovación política, son estos movimientos los que mantienen vivas las demandas de justicia social, las demandas de equidad, las peticiones de inclusión, son ellos quienes mantienen esto a flote totalmente. Y pues básicamente su fuerza radica en la capacidad de generar nuevos discursos y de nuevas prácticas políticas. El ejemplo que mencioné anteriormente, que es el más común, y es el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales es algo que se debe agradecer, es algo que si se sabe usar es algo que genera muchísimo impacto, pero al principio de mi respuesta mencioné algo, y es que el papel de los movimientos sociales o de los jóvenes se puede ver negativo porque existe el riesgo de que su participación se vea aprovechada por partidos o por ideologías que utilizan las causas de los jóvenes o de los movimientos sociales como una herramienta de movilización del partido o del político, que es ahí donde entra el problema del debilitamiento de la democracia. Entonces, en Bolivia se ha visto y hemos notado que algunos movimientos sociales eran espacios de resistencia y, sin embargo, hoy forman parte de un poder estatal. Entonces, en este sentido, podemos hablar de que tienen un papel un poco doble, en el sentido de que o fortalecen la democracia cuando son autónomos y críticos, o la debilitan cuando reproducen los mismos vicios del poder que ellos mismos cuestionaban en el inicio de su movimiento. Entonces, en resumen, y para darte como una conclusión de todo lo que dije, jamás van a ser negativos, pero hay que saber en qué momento un partido político o una estructura del gobierno se está aprovechando de estos movimientos o de un proceso social que está basado en la participación de jóvenes y demás. Bueno, por mi lado, pues estoy totalmente de acuerdo con la intervención que dijo Laura. Bueno, primero que todo, bueno, Laura y yo estamos haciendo un trabajo de investigación en temas de populismo en América Latina. Y bueno, en uno de los adelantos que nosotros entregamos, se menciona Bolivia, que se dice que el 45% de los jóvenes no tiene una participación activa dentro del país. Entonces, algo, pues no puedo decir que preocupante, pero es evidente. Hay una decepción institucional de tanto de la institucionalización de Bolivia, hay una decepción de cómo se ha manejado todos estos años el país. Pero si a mí me preguntan, yo creo que la movilización de parte de jóvenes es algo bastante importante porque se movilizan, cuestionan la exigencia, bueno, cuestionan, exigen cambios. Y realmente me parece algo bastante constructivo y bastante democrático que nosotros como jóvenes y más que todo, bueno, en el país de Bolivia, tengan una participación activa en temas de política. Algo que pues apoyo de Laura es que hasta qué punto los jóvenes tienen una independencia de la toma de decisiones, hasta qué punto un joven está siendo influenciado por partidos grandes y maquinarias grandes. Realmente yo como, bueno, como estudiante, me parecía correcto hacer movimientos puramente estudiantiles que los gobiernen nosotros como estudiantes, nosotros como jóvenes, para que pueda haber una transparencia a la hora de tomar decisiones. Cuando se organizan de forma pacífica, cuando hay una participación activa por parte de nosotros los jóvenes, ayudamos a fortalecer la democracia porque promovemos debates académicos, promovemos la inclusión, la renovación política, pero cuando realmente hay discursos extremistas por parte de ciertos partidos o por parte de ciertas fracciones políticas, se vuelve
bastante violenta, se vuelve manipulado, nosotros los jóvenes nos volvemos manipulados por parte de intereses partidistas y esto hace que se pueda debilitar el sistema y bueno, el sistema, se pueda debilitar el sistema político y puede aumentar muchísimo más la polarización. Entonces, para finalizar y tener un resumen, el caso de los movimientos sociales depende cómo cada país y cómo nosotros los tomemos. Realmente, como dijo mi compañera, el tema de las redes sociales, el tema de resumir nuestras ideologías políticas, el tema de poder aportar activamente a nuestras democracias. Me parece increíble, pero también me parecería increíble tener independencia y un poquito de individualismo colectivo, podría decirlo así, a la hora de tomar y tener estos, y tomar, bueno, a la hora de tomar estas decisiones y hacer estos grupos de política y presión social. Ok, muchas gracias. Interesantes respuestas pues, respecto al tema de la juventud. Ya llegando al último segmento pues, de la entrevista, vamos a hablar más que todo de la proyección de internacionalización y regiones y relaciones regionales, perdón. Ok, la siguiente pregunta consta de qué influencia tienen países como Brasil, Chile, Argentina en la estabilidad política y economía de Bolivia. Ok, bueno, esta pregunta me parece interesante por un tema muy importante de Bolivia, geográficamente, que ahorita lo menciono. Pues primero, o sea, es muy importante tener como buena, ¿cómo decirlo? Buena relación con tus vecinos. Entonces, especialmente Brasil, Chile y Argentina tienen una influencia muy directa en la estabilidad política y económica de Bolivia, porque la región suramericana funciona como un sistema interdependiente siempre. O sea, puede ser Colombia, Venezuela y Perú, entonces siempre van a funcionar como interdependencia. Entonces, en el plano económico, Bolivia depende mucho del comercio y de las exportaciones energéticas hacia estos tres países, entonces sobre todo el gas natural hacia Brasil y Argentina. Cualquier cambio político o crisis económica dentro de Bolivia o dentro de esos países afecta automáticamente la economía y el ingreso de dólares bolivianos. Quedé hablando con un amigo, me comentaba, pues él en Bolivia, que en realidad la crisis es tan grave que ya ni siquiera tienen dólares en el país. O sea, así ellos tengan todo el dinero del mundo, no tienen dólares dentro del país para comprar. Entonces, en este tipo de crisis se ve cómo se puede afectar el tema de los ingresos bolivianos. Su estabilidad, entonces, pues su estabilidad interna se ve como muy afectada. Chile es clave digamos, en la relación entre Chile y Bolivia por el acceso al Pacífico. Por la guerra del Pacífico, pues Bolivia no tiene mar y todo el mundo lo molesta, pero en realidad el tema de no tener acceso a una salida marítima es, digamos que agrava las cosas en términos económicos. Entonces, ellos siempre tienen que tener como una relación muy, muy perfecta con Chile por el tema del acceso al Pacífico, lo que convierte como su relación en lo que hablábamos anteriormente en un tema de soberanía y proyección geopolítica. En un plano político, las dinámicas regionales también influyen claramente. Por ejemplo, cuando los gobiernos de Brasil o Argentina cambian de signo ideológico, Bolivia tiene que ajustar su discurso y sus alianzas, que se pasa en todos los países. O sea, si el país vecino es de derecha y el país, el mío, es de izquierda, pues digamos que discursivamente no se pueden llevar, pero como lo que pasa en Colombia y Venezuela, no se rompen esas relaciones internacionales con Venezuela porque se depende como de estrategia, de material, de recursos con el país. Entonces, en los últimos años, esa región ha tenido como un vaivén entre gobiernos progresistas y conservadores y eso impacta en la política boliviana que históricamente ha estado muy conectada con los proyectos como de la izquierda regional, como el golpe de que pasaron de haber muchos gobiernos de izquierda en un momento y luego se pasó a tener muchos gobiernos de derecha en su momento y Bolivia tenía como que adaptarse a todo. Entonces, pues, en resumen, Bolivia no puede entenderse como aislada. De sus vecinos porque su estabilidad depende tanto de sus decisiones internas como del equilibrio político y económico del cono sur.
Y eso, pues, digamos que demuestra que aunque cada país es soberano, la gobernabilidad en América Latina se construye también como de forma colectiva. Listo. Bueno, yo creo que Mariana dice algo muy importante y es que la influencia de países como Brasil, Chile y Argentina sobre Bolivia es totalmente profunda y multidimensional. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? La influencia de estos países va mucho más allá de lo que es el comercio o la diplomacia. Estamos hablando de una interdependencia estructural donde la estabilidad económica y política de Bolivia está directamente vinculada con la dinámica regional. Repito, estamos hablando de estabilidad económica y política. Estamos hablando de la base de un país. Entonces, desde una mirada realista, podemos decir que Bolivia, al ser un país sin salida al mar, como lo decía Mariana, y con una economía tan pequeña, depende en cierta medida del equilibrio de poder en Brasil, Argentina y Chile. Porque en este caso, solo en este caso en específico, Brasil, Argentina y Chile están actuando como potencias regionales frente a Bolivia. ¿Por qué? Porque están ejerciendo diferentes tipos de influencia. Estamos hablando de influencia económica, influencia energética, influencia geopolítica, incluso me atrevo a decir que estamos hablando de una influencia simbólica. Entonces, su estabilidad o inestabilidad está basada en el contexto boliviano. Entonces, en términos económicos, voy a hablar un poco de cada uno de los términos que mencioné. Entonces, en términos económicos, Brasil es el socio más importante que puede tener Bolivia. ¿Por qué? Porque es el principal comprador de gas natural que tiene este país. Entonces, esto es lo que convierte la relación energética en el eje fundamental de la economía de Bolivia. Entonces, claro, cuando Brasil atraviesa crisis políticas o tiene desaceleraciones económicas, como ocurrió en el 2015, Bolivia lo que hace es sentir de manera inmediata la reducción de exportaciones y la caída de ingresos fiscales. Entonces, esto lo único que hace es demostrarnos y reforzar la idea de que la vulnerabilidad económica de Bolivia está fuertemente condicionada por todo lo que son las fluctuaciones de Brasil. Entonces, en este ámbito, les menciono de manera específica a Brasil. Te menciono de manera específica a Argentina. Argentina tiene un papel muy clave y es que especialmente por los lazos energéticos, migratorios y comerciales que tiene, pues muchas personas de Bolivia trabajan en Argentina, por lo cual pues hay un flujo muy importante y una interconexión social que trasciende más allá de lo económico. Estamos hablando de un proceso social y cultural. Entonces Argentina lo que ha funcionado, ha cumplido con su papel de ser un aliado político, sobre todo en lo que son los gobiernos progresistas de la región. Entonces esto muestra es como ¿cómo te lo puedo decir? Como hay una sintonía ideológica entre todos los gobiernos que están influyendo en una cooperación. Chile, por su parte, lo que hace es representar una influencia de manera histórica y geopolítica. Entonces, mencionamos anteriormente que pues la ausencia de una salida al mar sigue siendo un tema sensible para Bolivia, más que un chiste o una risa interna que se tiene porque Bolivia no tiene mar. Pues estamos hablando de que es un tema sensible tanto para Bolivia con las relaciones que tiene con Chile. ¿Por qué? Porque aunque se mantiene en el marco diplomático, hay una tensión constante porque existe una interdependencia en el que, a ver, te lo explico de manera que el comercio de Bolivia utiliza puertos chilenos para poder exportar e importar los bienes. Entonces, esto es lo que hace que Chile se convierta como en un actor inevitable dentro de todo lo que es el desarrollo económico de Bolivia. Entonces, ya te mencioné cada uno de los países como de manera individual. Entonces, para resumirte, es que hay una red de relaciones en la que se refleja una integración regional. Entonces, Bolivia participa de los beneficios de estar conectada con economías más grandes. Entonces, esto no es solo, tengo a mis socios que actúan como potencia conmigo y aquí termina todo, sino que estamos hablando de que esta interdependencia obliga a Bolivia a mantener una política equilibrada. Entonces, buscando cooperación, sin embargo, en este aspecto, me atrevo a decir
que en un proceso de cooperación se puede convertir en un proceso de subordinación. ¿Por qué? Porque Bolivia depende bastante de estos países que acabo de mencionar. Entonces, como te lo estaba diciendo, en lo que es el plano político, la influencia de estos países se puede expresar en la cooperación o en la contribución que tienen directamente con Bolivia. Entonces, en resumen, pues yo te lo puedo decir que la influencia de estos tres países no se limita solamente a lo económico, es una influencia que abarca bastantes ramas. Como lo decía, abarca el comercio, abarca la energía, la política exterior e incluso, como lo decía, también abarca los temas de estabilidad interna en Bolivia. Entonces, la dependencia que tiene con estos países es bastante grande y pues Bolivia, sin embargo, se le atribuye que pues si bien tiene un peso bastante menor comparado con estos a nivel geopolítico, pues no es un actor totalmente pasivo en la relación de estos cuatro países. Entonces, Bolivia obviamente ha sabido aprovechar su posición y sus recursos naturales para negociar con estos países y mantener cierto margen de autonomía. Ahí pues ya se entra en otra discusión que sin embargo es lo que hemos venido hablando durante toda la conversación y es que pues esta autonomía es lo que ha llevado a una falla estructural bastante grande, pero pues bueno, digamos que Bolivia lo ve como un desafío en el que pues tiene que fortalecer su soberanía, pero pues en esto te resumo la pregunta en general. Bueno, en mi caso, quiero centrarme en dos teorías que nosotros vimos. Una es la interdependencia compleja que mencionó Laura y la otra es el centro-periferia. Para tener en cuenta cómo funciona esta teoría del centro-periferia, se divide el centro, son los países desarrollados que pueden aportar eh, temas de tecnología, parte económica, tema cultural y temas de tratados de libre comercio dentro de estos países. Y la periferia serían los países en desarrollo que no tienen tanto la posibilidad de tener una autonomía económica realmente puritana. Entonces, ya respondiendo con ese contexto que di, ya respondiendo a la pregunta, realmente en general, estos países que ustedes mencionan en la pregunta tienen una gran influencia sobre Bolivia. Uno, porque comparten fronteras, comparten historia y tienen muchos intereses en común. Su peso político y económico en la región hace que cualquier decisión que se tome afecte de forma directa e indirecta a Bolivia. Entonces hay una cierta interdependencia por parte de Bolivia ante estos países. Brasil y Argentina son sus principales socios comerciales, como ya mencionaron, tanto en materia de temas energéticos, y Chile tiene una posición de estrategia en temas limítrofes bastante fuertes, ya que las relaciones que ellos marcan en rumbo a Bolivia son de temas de comercio, integración regional y política exterior. Bolivia no puede aislarse de un entorno y no puede aislarse de un entorno donde realmente necesita. Realmente, como ustedes, bueno, como mis compañeras mencionaron, Bolivia no tiene salida al mar y yo creo que temas marítimos es una de las temas económicos más importantes de que un país debe tener. Entonces, es importante tener una relación buena con sus vecinos para tener una estabilidad y un desarrollo en temas diplomáticos y en temas económicos. Bueno, es interesante cómo el aspecto político, económico y comercial van muy ligados de la mano y es eso que Laura decía de que no se convierta en un tema de subordinación, como Bolivia tiene que tratar como de también sobresalir frente a estos países. Ahora quiero que vayamos al aspecto de las elecciones, ya para ir culminando. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo creen ustedes que podrían influir los resultados de estas elecciones de este año en la posición de Bolivia dentro de América Latina? Bueno, va a ser supremamente interesante, o sea, con la victoria de Rodrigo Paz, Bolivia va a ser como un inicio a una nueva etapa política que probablemente modifique pues su posición dentro de América Latina y sé que lo va a hacer.
A diferencia del proyecto del MAS, el gobierno de paz como que representa una visión más liberal, más centrista, no de derecha, pero es un poco más centro, orientada a la apertura económica, a la atracción de inversión extranjera y digamos que una diplomacia menos ideologizada, así como una apertura. em, y el término de diplomacia, o sea, no importa en qué ideología se vaya a centrar esas nuevas, ese nuevo gobierno, lo que busca es que, lo importante es que se busque que esa diplomacia sea directa con los países y no, digamos que, ideologizada. Esto podría acercar, digamos que a Bolivia a gobiernos con una agenda más pragmática, como, pues digamos que hablando dentro de su territorio cerca, como Uruguay y Paraguay. Y podría equilibrar su relación con potencias más alejadas, obviamente, como Estados Unidos y la Unión Europea. Digamos, Paz decía que retomar la apertura económica y las relaciones exteriores y económicas con Estados Unidos va a resolver los problemas casi en su totalidad. Puede que sí, y digamos que va a ser una reconfiguración en toda Latinoamérica, porque lo que les decía, en Latinoamérica es muy chistoso cómo los países se organizan dependiendo a la ideología que se tiene. Si usted está de acuerdo con Estados Unidos, hay un grupo de países en Latinoamérica con el que va a contar. Y si está cerrado económicamente hacia Estados Unidos, entonces va a tener un equipo de países que lo van a apoyar en esa lucha contra Estados Unidos. En el plano regional, esa transición marcaría como un reajuste dentro del bloque latinoamericano, entonces alejando a Bolivia del eje progresista encabezado por Brasil, México y Colombia, obviamente, y acercándolo a posiciones de cooperación más técnica, comercial y menos política, digamos como Paraguay, que yo digo que Paraguay es como el Suiza de Latinoamérica. Entonces, esas nuevas elecciones va a redefinir a Bolivia como un actor moderador y conciliador, em, como capaz de tender puentes entre los distintos proyectos ideológicos de la región. ¿Por qué? Porque Bolivia, si viene de izquierda, va a tener una muy buena relación ahorita en el último año en el año que nos queda con Colombia. Pero también cuando se cambie de gobierno un poquito más a centro, también se va a poder llevar bien con Colombia porque digamos que va a redefinir ese bloque. Bueno, voy a tratar de ser un poco más concreta en esta respuesta y voy a tomar algo que dijo Mariana que me parece muy importante y es que el resultado de las elecciones del 2025 son determinantes no para Bolivia, sino para el lugar que va a ocupar Bolivia dentro de América Latina. Entonces, más allá de quién gane, lo que realmente está en juego es el modelo del país que se va a proyectar hacia la región. Es el país que vamos a ver. Vamos a ver en qué se convierte Bolivia, básicamente. Entonces, si el MAS o un movimiento cercano al oficialismo va a retomar el poder, es probable que Bolivia refuerce todo lo que son vínculos con gobiernos progresistas. Entonces, podemos estar hablando de vínculos con gobiernos como Colombia o como México. Y lo que va a hacer es mantener una política exterior enfocada en la soberanía. Entonces, esto es lo que le va a devolver el papel, un papel de un país más activo dentro de de un bloque de países que lo que busca es una integración latinoamericana. Y cada uno de estos lo que está buscando es una identidad propia. Pero si en caso contrario el resultado favorece a sectores de la oposición, el país pues lo que va a hacer es adaptar una posición un poco más pragmática y abierta al diálogo con diferentes actores. Pero pues o sea, su principal enfoque va a ser la estabilidad económica. Entonces, en este caso, Bolivia podría convertirse en un punto de equilibrio en todos los distintos bloques políticos de la región. En cualquier escenario, en cualquiera de los dos escenarios que acabo de mencionar, el tipo de liderazgo que surja según los resultados, pues lo que va a definir es básicamente las alianzas internacionales. Y de la mano de las alianzas internacionales, pues encontramos temas de imagen simbólica de Bolivia ante América Latina. Entonces ya podemos ver a una Bolivia como un referente de diversidad y soberanía, o si se presenta como un actor más institucional, o si está enfocado en la estabilidad, o si está enfocado en la cooperación, o si es un país que tiene de referencia simplemente la soberanía, más no el equilibrio institucional. Entonces son muchas perspectivas y como dije desde un principio, en realidad
lo que interesa es ver cómo se va a proyectar Bolivia en este conjunto de países de América Latina. Entonces, pues para concluir de manera muy políticamente correcta, pues lo importante es que en realidad el proceso electoral pues sea legítimo y transparente, que es lo que se está buscando pues desde la crisis, y esto es lo que va a reforzar la credibilidad en Bolivia ante la comunidad internacional y es lo que va a consolidar a Bolivia como un actor político serio, que fue un papel que perdió hace mucho dentro del continente. Entonces creo que esa básicamente sería la respuesta a la pregunta. Bueno, las elecciones del 2025 van a ser claves para el papel de Bolivia en la región. Si gana el mismo grupo político, lo más probable es que tenga una misma línea parecida o más cercana a los gobiernos de izquierda que hemos visto en América Latina, que realmente la historia ha demostrado que este modelo económico, por lo menos acá en América Latina, ha sido un fracaso total y que se van a seguir teniendo dos alianzas y probablemente la misma desconfianza institucional, el mismo sistema político va a tener a colapsar si se sigue abrazando este mismo modelo y si sigue ganando el mismo partido. Pero si gana la oposición en Bolivia, puede cambiar su enfoque de forma abrupta y buscar nuevas relaciones con otros países. Como ya mencionaron mis compañeras, y para no ondear mucho en este tema, Bolivia tendría más que todo un papel moderador y podría tener relaciones estratégicas con países de forma tal que podría llegar a tener una economía mucho más estable, tener relaciones económicas con Estados Unidos, con países europeos, muchísimo más duraderas y bueno, podría ser bastante beneficioso para para la región. Realmente, gane quien gane, Bolivia tiene que mantener, o sea, gane quien gane, Bolivia tiene que mantener una institucionalidad bastante fuerte y dependiente del rumbo que ésta tome, se puede tomar el rumbo que siempre ellos han tomado o un rumbo totalmente diferente en materia económica y social. Ok, ok. Ya para finalizar, con la última pregunta, ¿ustedes ven a Bolivia como un ejemplo de innovación democrática o como una advertencia sobre la fragilidad institucional en América Latina? Bueno, yo creo que Bolivia es al mismo tiempo como una experiencia de innovación democrática y una advertencia sobre la fragilidad institucional que puede tener un país. Por un lado, pues es un ejemplo de innovación en lo personal porque fue pionera en construir un Estado plurinacional, que eso no lo hace nadie. Pues vemos que no es como que sea tan buena idea, pero en reconocer la diversidad étnica, cultural como parte de la democracia y en promover esa participación política un poquito más inclusiva, pues especialmente de esos pueblos indígenas y movimientos sociales, claramente es un modelo amplio de la idea clásica y democracia representativa que se tiene como tradicional. Entonces, pues sí es como una experiencia de innovación democrática, pero al mismo tiempo Bolivia también refleja las tensiones estructurales que existen en América Latina, ¿no? Está la polarización política tan grave que genera personajes como Evo Morales, la personalización del poder, que es ver, no lo que decía Laura en un momento, sino no se persigue a la política como los valores, principios y demás de una política, sino se persigue a un personaje, un político, una personalidad carismática que era en ese momento Evo Morales y ahorita pues Luis Arce y el que se va a pasar a ser Paz. Y la fragilidad de las instituciones cuando los liderazgos se vuelven más fuertes que esas mismas reglas, ¿no? Entonces, la crisis del 2019 fue como la muestra perfecta de eso, cuando la confianza en las instituciones se quiebran, incluso los proyectos más innovadores pueden tambalear. Entonces, en síntesis, Bolivia nos enseña que la innovación democrática no basta por sí sola, o sea, no solo se hace y ya, sino que necesita de instituciones sólidas, límites al poder y una cultura política que valore el consenso tanto como la diversidad. Bueno, pues yo te diría que, en mi opinión personal, Bolivia es un poco de ambas cosas. Entonces, es un ejemplo de innovación democrática, pero también es una advertencia sobre lo frágil que pueden ser las instituciones en América Latina. Entonces, por un lado, y como lo primero que mencioné, es innegable que Bolivia lo que ha hecho es intentar transformar el concepto tradicional de democracia.
Entonces, esto con la idea del Estado plurinacional, que ya lo mencionamos, con la Constitución del 2009 y demás, pues el país da un paso al reconocer la diversidad cultural y política de la sociedad. Entonces, la incorporación de las voces de los pueblos indígenas y proponer una democracia intercultural fue algo bastante innovador en la región. En ese sentido, lo que Bolivia como país muestra es que sí es posible construir una democracia más inclusiva, una democracia más representativa y una democracia más conectada con las realidades locales. Sin embargo, Mariana mencionaba en su intervención anterior algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que hay varios desafíos que aún tenemos que tener en cuenta frente a estos objetivos que se tienen de democracia. Entonces, se han evidenciado los límites institucionales del país. Entonces, ya lo mencionamos, la crisis política del 2019, las disputas por la legitimidad electoral, la polarización social. Todo esto nos ha mostrado que las transformaciones democráticas no se sostienen si las instituciones no logran adaptarse o mantenerse fuertes. Entonces, de cierta manera, se busca fortalecer la democracia, pero se debilitan las instituciones. Entonces, ahí no estamos haciendo nada. Ahí es un juego de lo que sube, baja. Entonces, básicamente, ver a Bolivia como un éxito o como un fracaso es una idea un poco errónea. Entonces, lo que hay que ver es que Bolivia es básicamente, y lo voy a decir desde mi perspectiva, Bolivia es un laboratorio democrático. Bolivia es un país que se atreve a pensar en el estado y de su diversidad, pero tiene que tener más en cuenta lo que son las tensiones entre la inclusión y la estabilidad. eh, pero también pues es una experiencia que inspira a la región, también recuerda que innovar democráticamente requiere de una base institucional, nos da como una lección de qué se debe hacer si queremos fortalecer la democracia, qué es lo que debemos evitar, qué es lo que debemos tener en cuenta. Y pues tenemos que tener una base institucional sólida para no caer en lo que es la fragilidad, que es lo que ha afectado muchísimas veces a América Latina y pues en un caso mucho más concreto que hemos venido hablando por casi 2 horas, que es básicamente Bolivia. Bueno, por mi lado, en la parte introductoria estoy totalmente de acuerdo con Laura. Yo diría que Bolivia es un poco de las dos cosas. Por un lado, ha sido bastante innovador al reconocerse como un estado plurinacional, dando espacio tanto político y cultural a los pueblos indígenas. Realmente es algo que pocos países aplican o han aplicado y han logrado, de hecho, ese tema de la parte plurinacional, pero al mismo tiempo también es una advertencia sobre la fragilidad institucional. Realmente los conflictos y las renuncias que se han mostrado en la democracia boliviana hace que todavía sea bastante vulnerable. Bolivia es un avance, se podría decir que Bolivia es un avance de inducción, pero también es un recordatorio que sin instituciones fuertes, la democracia también podría correr riesgos bastante fuertes y la legitimidad de esta misma podría llegar a trastocarse. Bueno, finalizamos nuestra entrevista. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos de su conocimiento. La verdad, entendí cosas que para mí eran muy complejas desde el aspecto de la política, porque pues en mi carrera pues tocamos la política, pero no de manera como muy profunda, así muy, 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 no. Pero es interesante ver cómo su perspectiva y cómo su opinión personal em, cambia todo y da a entender demasiadas cosas. De verdad, muchísimas gracias y buena noche, muchachos. Gracias, bye. Gracias a ti por el espacio.